Muy bien, y así escuchando esa hermosa adoración, hemos llegado a ese tiempo especial que a lo largo del programa estuvimos anunciando. Tiempo de escuchar, tiempo de recibir, tiempo que Dios ha ido preparando y en el que estamos seguros que vamos a recoger algo especial. Así que para prepararnos de la mejor manera, vamos a elevar una oración a Dios. Vamos a entregarle todo este tiempo desde ahora hasta el final del programa, sabiendo que es lo más sustancioso, que si bien hemos tenido un tiempo donde se alegró nuestro corazón, donde hemos tenido la posibilidad de dejar de lado la tristeza, de dejar de lado nuestras preocupaciones por un rato aunque sea. Ahora viene lo mejor, que en ese tiempo de nosotros poder despreocuparnos, permitirle que Dios riegue nuestra vida con una palabra que nos edificará, que nos va a provocar lo que Él quiera que provoque en nosotros, porque así lo dice su palabra. Nunca volverá a Él vacía algo que ha depositado en nosotros, una palabra que ha puesto en nuestra vida, sino que recién lo hará cuando esa palabra en nosotros haya provocado aquello que Él quiso provocar. Así que allí donde estés, allí donde usted se encuentre, si tiene la posibilidad solamente de cerrar por un instante sus ojos, simplemente para no distraerse, porque no hay ningún rito en todo esto, sino que queremos establecer un vínculo a través de la oración con Dios, poder conectarnos a la sintonía de Dios para no perdernos nada. Amado Dios y Padre Todopoderoso, estamos agradecidos porque un sábado más tú nos permites compartir este tiempo aquí a través del Decídete, este lugar el que tú nos has declarado que es uno de los tantos lugares donde tú nos hablas. Y este es el tiempo de este sábado de prestar toda nuestra atención, de poner todas nuestras antenas en alerta para recibir tu palabra, para que no nos perdamos de nada, sino que podamos pedirte que aumentes nuestra capacidad de poder entender, Señor, de que a nuestros oídos llegue tu palabra y darte la libertad de que ella en cada uno de nosotros provoque lo que tú necesites. Así que este es el tiempo, Señor, en el que me rindo por completo a ti y me dispongo a que tú a través de tu palabra dejes en mí algo especial. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y hoy, como lo venimos anticipando, es un Decídete distinto al resto de nuestros programas. Verdaderamente cada programa es distinto y hoy es un día que quizás puede ser determinante en tu vida, en su vida, si solamente te decides o se decide a romper las barreras del razonamiento. Esas barreras que muchas veces son las que impiden que podamos ser alcanzados por ese milagro que Dios ha estado preparando especialmente para nuestra vida. Escribió allí Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y con esta exuberante promesa, yo quiero invitarte a que te prepares para escuchar y recibir, porque hoy Dios quiere que entendamos algo que es muy, pero muy poderoso. Y ese algo es que todos disponemos de nuestra medida de fe, una medida de fe que es suficiente si nosotros realmente la utilizamos como corresponde para engendrar milagros en nuestra vida.
Relata allí la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de Lucas, que un día sábado como el de hoy, Jesús entró a la sinagoga donde, como cada sábado, todo el pueblo judío asistía a estudiar la palabra de Dios. Y dice que en ese día le entregaron a Jesús un rollo del Antiguo Testamento para que lo lea. Y Jesús lo abrió en las profecías de Isaías y leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y todos se quedaron allí esperando que siguiera. Pero dice la palabra de Dios que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y seguramente que lo miraron. Y quizás pensaron, ¿por qué no siguió leyendo? Y como todo lo que Jesús hacía, Él no continuó porque quería que entendieran que estaban viviendo ese tiempo. Un tiempo que se mantiene hasta el día de hoy, porque hoy también es el tiempo en el que Jesús, como Él lo leyó, Él estaba leyendo lo que se había profetizado sobre Él. Hoy Jesús está sanando a los quebrantados de corazón. Hoy Cristo Jesús está liberando a los cautivos. Hoy Él está abriendo las puertas de cárceles. Hoy Jesús está haciendo que aquellos que no ven puedan ver. Porque como ocurrió en ese entonces, hoy estamos en el tiempo en el que Jesús continúa obrando. Y continúa diciendo Lucas que antes que los judíos que estaban en la sinagoga siguieran pensando, Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les estaba diciendo: hey, ¿me escuchan? Ese que dice ahí, el Mesías, ese que yo leí que ha sido el ungido por Dios para hacer todo lo que yo leí que iba a hacer, soy yo. Y como parece que no lo entendían, Él les siguió diciendo: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús les estaba diciendo que no todos reciben lo que Él tiene para dar, que no todos están dispuestos a recibirlo, porque no todos tienen su corazón abierto para tomar lo que Él tiene y quiere darles. Y la pregunta, o una pregunta sería: ¿serás vos, será usted que en este día Dios ha permitido que nos escuche uno de esos? Seguramente muchos no conocen las grandes necesidades espirituales que tienen, ni tienen muy claro qué milagros necesitarían que Jesús haga en sus vidas. Así como también hay otros que saben lo que necesitan y saben también lo más importante, que Jesús es el que puede hacer ese milagro que ellos necesitan, porque a Él no habrá ni enfermedad, ni problema familiar, ni problema económico que pueda detenerlo. Y déjame decirte algo más. Cuando te acerques a Jesús, necesitas hacerlo con fe. Y para eso necesitas que tu fe crezca. Y de la misma manera necesitas tener expectativas de que hay grandes cosas de parte de Dios para vos.
Porque cada uno de aquellos que las tienen, ¿sabes qué les pasa? Reciben grandes cosas de Dios. Aquellos que tenemos fe en Dios, nuestra vida se alimenta de grandes expectativas, porque sabemos que lo que Dios pretende, lo que Dios anhela para todos y cada uno de sus hijos es bendecirlos, y las bendiciones de Dios siempre superan hasta las más grandes de tus expectativas. Cuando vos te presentas delante de Dios, hay dos cosas que a Dios lo conmueven, que es la fe y el amor. Por eso es necesario que ames a Dios y que también tengas fe en Él. Porque debes creer que eso que vos necesitas, Dios tiene la determinación en su corazón de dártelo. Dios quiere suplirte esa necesidad, y ¿sabes qué es lo bueno? Que Él puede y quiere dártelo. En Mateo 13 dice que Jesús volvió a su tierra, a su ciudad, a Nazaret, el lugar donde Él transcurrió su infancia, y dice el último verso de Mateo 13, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y capaz que podríamos preguntarnos, pero Jesús era menos poderoso, tenía menos unción en Nazaret que en los otros lugares donde Él había estado. No. Pero ¿sabes qué es lo que sucedía? Y algo importante que debe dejarnos este último verso del Mateo 13, que la incredulidad le cierra las puertas a la gracia de Dios. La incredulidad impide que se manifieste el poder de Dios. Quizás vos crees que Dios hace milagro en otros, pero no en vos. Hay mucha gente que se lamenta, que dice que Dios hace milagro en todas las otras personas, menos en él o en ella. Pero tal vez habría que preguntarles a esas personas si ellos son solamente creyentes para los otros y no para ellos mismos. Por eso normalmente vos no recibís. Capaz que pensás que Dios está enojado con vos. Porque si ese es tu pensamiento, tendría que preguntarte qué clase de fe tenés. Porque seguramente tu fe te lleva a creer que Dios es poderoso para resolver los problemas o sanar las enfermedades de otros, pero tu fe no te da para que también puedas aplicarla a tus problemas o a tu enfermedad. Y quizás eso te lleva a pensar que tu fe no funciona para vos. Pero ¿sabes dónde está la clave? ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para que te funcione? Simplemente en creer. Dios necesita que vos creas. Y déjame decirte esto. Para tener fe hay que dejar de lado la razón. Porque mientras más racional sos, menos lugar en tu vida hay para la fe. Lo racional es aquello que pertenece al hombre natural, aquel que dice 1 Corintios que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y la razón es muy importante, ¿eh? Sirve para un montón de cosas, pero para lo que no sirve es para producir milagros. La razón es necesaria porque si Dios nos la ha dado, sirve para nuestra vida. Pero para la fe no hace falta la razón, sino para la fe lo que hace falta es que creas en Cristo Jesús, porque un milagro es algo sobrenatural. Es aquello que, como dice Lucas 18, es imposible para los hombres. Es algo que no tiene explicación. Es algo que no se puede justificar. Pero que, como también dice Lucas, es posible para Dios. Es ni más ni menos que el resultado de la fe. De creer en algo que sería
sin que exista ningún indicio de que pudiera ser. Parece algo complicado, ¿no? Por eso nosotros, por fe, tenemos la certeza que, como dice Hebreos 11, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros los que hemos conocido el amor de Dios, que hemos conocido el poder de la fe en Dios, sabemos que no existió ningún Big Bang, como quieren hacerte creer por allí. Que no existió eso provocando que en una microfracción de segundo todo lo que se ve aparezca. Mentiras. Mentiras de ese eterno derrotado enemigo nuestro. Porque todo lo que existe lo creó Dios y lo hizo con su palabra. Dios dijo, sea, y fue. Recién leímos que, habiendo muchas viudas en Israel, Elías fue enviado a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y uno se pregunta, ¿por qué a esa mujer? ¿Por qué no a otras? Y la respuesta, cuando vos lees lo que sucedió, es muy simple. Esa mujer, en su corazón, tenía fe. ¿Te acordás qué le hizo hacer a Elías? Capaz que no lo leíste. Pero ella tenía solo un puñado de harina, dice la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes 17. Y ella estaba por hacer su último pancito con ese puñado de harina. Un pancito para ella y para su hijo. Y dice allí la palabra de Dios que le dijo a Elías que ella lo estaba haciendo para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque ya no había más nada que comer. Y ahí llegó Elías, este tremendo hombre de Dios, profeta de Dios, y le dijo, mira mujer, dice Jehová que me hagas un pancito para mí y que no te hagas problemas, porque nunca te va a escasear la harina. Nunca va a faltarte ni a vos ni a tu hijo. Entonces esta mujer le preparó su pancito, ese último pancito con lo que le quedaba de harina, al profeta de Dios. Y Elías se llenó la panza. Pero mientras él se llenaba la panza, ella y su hijo se quedaban mirando cómo él se comía ese pancito que le había preparado con el último puñado de harina que tenían. Qué cosa más loca que es la fe, ¿no? Porque esa mujer creyó. Y sabes una cosa, Dios no permitió que le falte algo. Porque dice que nunca más, hasta que terminó la hambruna que había en ese tiempo, cada vez que ella iba a buscar harina a la tinaja, allí había abundante. ¿Y sabes por qué? ¿Lo estás entendiendo? Dios le multiplicaba la harina porque ella tenía fe. Ella no iba a ver si tenía harina, no, ella iba a buscar la harina que el profeta de Dios le dijo que iba a haber en ese lugar. Se necesitan dos cosas para que ocurra un milagro. La primera es creer que Dios existe y la segunda es que tenga fe en Él. Y lo que te estoy contando o lo que te estoy diciendo no es un cuentito, ¿eh? Lo que pretendo es que vos, usted, puedan empezar a contar su historia, no la de la viuda de Sarepta de Sidón, no la de Naamán el sirio. Lo que Dios quiere es que vos y usted comiencen a partir del mover de Dios que hay en su vida, comiencen a poder contar su linda historia, lo que Él hará con ustedes a partir de hoy, porque Dios necesita no una linda historia de la Biblia, sino que tu vivencia, lo que Él haga en tu vida, sea el nuevo testimonio a través del cual aquellos que no creen en Él puedan creer.
Vos necesitas tener tratos con Dios. Vos necesitas tener un encuentro con Dios. Vos tenés que chocarte con ese Dios poderoso, ese Dios bueno, ese Dios que te ama, ese Dios sobrenatural que puede enfrentar y transformar cualquier dificultad que tengas en una enorme bendición para tu vida. Y ojalá me estés entendiendo, porque si estás creyendo, si no estás dudando, a Dios nada le va a impedir que derrame bendiciones y muchos milagros sobre tu vida. ¿Sabes una cosa? Todavía hay gente que se pregunta, ¿por qué Dios no me escucha? Y cuando eso pasa, entonces la razón empieza a darte razones. Y dice, claro, capaz que te portaste mal. O te diga, no, ¿sabes qué pasa? Dios debe estar ocupado. A lo mejor no te escuchó cuando le pediste, ¿eh? Pero ¿quién te dijo que Dios, quién te dijo que Cristo Jesús no te escucha? La estúpida razón que tenemos cuando le damos lugar en nuestra cabecita por sobre el lugar que debe ocupar Dios es la que te dice esas cosas. Que lleva a decir o que lleva a que gente diga, Dios está enojado conmigo. Estaré pagando por algo malo que hice. Mira, déjame decirte algo. Y ojalá no te enojes, pero no seas tonta, no seas tonto. Jesús en Juan 10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué vas a pagar vos algo que has hecho si Jesús con su sangre ya lo pagó en la cruz del Calvario? ¿Por qué vas a pagar de nuevo? No tenés nada que pagar. No hay nada que vos estés pagando o algo que la razón quiera hacerte creer que Dios te está haciendo pagar. Porque si realmente crees en Dios, crees que Cristo Jesús es su Hijo, entonces Él ya pagó por vos en la cruz todos y cada uno de tus errores. Hay una conocida historia ahí en el capítulo 9 del libro de Mateo, donde se relata sobre una mujer que hacía 12 años padecía de una hemorragia, flujo de sangre, dice la palabra de Dios. Y ahí en el verso 21 dice que ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer nunca había visto a Jesús. Ella nunca había visto ninguno de sus milagros, pero la palabra de Dios dice que ella oyó hablar de Jesús. Alguien le contó acerca de él. Por eso Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, comenzó a decir dentro de sí, si tan solo me puedo acercar y si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva. Ella en su cabeza había comenzado a diagramar, a crear, a imaginar, sin saber lo que estaba a punto de detonar su milagro en su vida. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguna doctrina que en ese tiempo enseñaba o enseña hoy que si tocabas el manto de Jesús ibas a ser salvo? ¿Había alguna teología que enseñaba eso? ¿O cuando dijo el Señor que quienes tuvieran algún problema podían tocar el borde de su manto y se iban a sanar? ¿Jesús en algún momento dijo eso? No. Pero lo que esta mujer estaba generando en su cabeza es la locura de la fe. La fe le hizo ver a esa mujer que si tan solo ella se acercaba lo suficiente para tocarlo, nunca más en su vida iba a existir esa enfermedad. Por eso cuando alguien por ahí está orando y te dice que pongas tu mano donde está tu dolencia, o a lo mejor en algún programa escuchás que te dicen, poné tu mano
en la computadora, en la radio, en donde sea que los estás escuchando, no es tu mano, tampoco es la radio, la computadora o donde lo estés escuchando quien te va a sanar. No, no, lo que estás haciendo es un acto de fe. Porque es Jesús quien lo va a hacer. Es el poder de Dios a través de tu fe quien va a detonar en tu vida ese milagro. La razón se opone a esas cosas, pero ¿sabes qué? La fe declara en tu vida, lo vas a lograr. Esta mujer tenía mucho miedo y también tenía mucha vergüenza. Por eso se acercó por detrás a Jesús. Y la fe que tenía ella en su interior le iba gritando, si lo tocas será sana, si lo tocas será sana. Dale, abrite paso, llega, tócalo porque así vas a sanarte. Pero ¿sabes algo? En ese mismo momento la razón le decía, no, no lo hagas. Vas a tocar un montón de gente y cuando te identifiquen quién sos vos, van a decir que los vas a dejar inmundo. Entonces se van a enojar con vos y te van a apedrear porque no contaste que eras inmunda y te le acercaste. Y aunque Jesús estaba rodeado de mucha gente, dice la Biblia que una multitud lo apretaba. Pero en el medio de esa multitud que lo apretaba había una mujer movida por la fe, que ella decía, proclamaba, declaraba, yo lo voy a tocar, pase lo que pase, porque mi milagro, porque mi sanidad va a estar en ese momento. Y la mujer llegó a él y quizás entre medio de los empujones que le daban toda la gente, temblando, quizás lo tocó. Y dice la palabra de Dios que en ese instante ella se sanó. ¿Lo estás entendiendo? No importa si muchos lo ven o no lo ven. No importa si muchos creen o no creen. Lo que realmente importa es que si vos crees en Dios, si no hay dudas, lo vas a recibir. Puede ser que el problema que tengas te cause vergüenza. Puede ser que ese problema te cause temor o dolor, pero sabes que no importa, porque si tenés fe, búscalo hoy a Cristo Jesús, tomate de tu mano y te vas a encontrar con tu milagro. Lo importante no es que hoy te puedas llevar un lindo mensaje. Lo importante hoy es que te lleves para tu vida un lindo milagro de parte de Dios. Lo importante es que tengas un encuentro con Dios y que puedas sentir en vos el fuego abrasador del poder de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, virtud salió de Dios, salió de Jesús. Y esa mujer recibió lo que su fe le había dicho que iba a encontrar, su sanidad. La fe se corresponde con la gracia de Dios y esa fe supera la ley, los reglamentos, los estatutos. Ya no importa lo que digan, sino lo que dice la fe, y es que es ella la que pone en movimiento la gracia y el poder de Dios. Hoy es tiempo que comiences a pensar lo mismo que pensó esa mujer enferma. ¿Qué importa que me digan que estoy sucia e inmunda? Si Cristo Jesús, hoy puedo llegar a Él y puedo tocarlo, yo sé que ya no lo seré más. Gloria a Dios por esa loca fe. Ella tocó a Jesús, virtud salió de él, poder salió de él y la sanó. Bendito sea Dios. Si vos pudieras, si usted pudiera hoy creer en la dimensión que lo hacía esta mujer, qué lindo sería que pudiéramos escribir su historia. Que quede escrita como la de esta mujer de la que no sabemos ni siquiera el nombre. Porque Dios no quiere que recordemos su nombre, sino lo que Dios quiere es que nosotros podamos recordar su fe. Y lo que esa fe suya logró. Dios quiere que recordemos que allí había una multitud que no recibió nada, pero en el medio de esa multitud hubo una mujer con el tamaño de la fe suficiente y necesaria para que ella recibiera su milagro.
Después de todo, ¿será tan importante ver muchos milagros? Y quizás sí, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que haya fe para recibir muchos milagros. Quizás hoy has oído hablar de Jesús, igual que la Biblia señala que ella oyó hablar de Jesús. Y qué maravillosa es la fe. Ella no lo había visto cara a cara a Jesús. Tampoco lo vio al momento en el que recibió su milagro. Algunos cuando oyen hablar de Cristo Jesús dicen que son solo cuentos. Eso de que levantó muertos y que Él resucitó, son todos cuentos. ¿Cuántos hay que escuchan hablar de Él y les cierran la puerta? O también están aquellos que dicen, che, esto no es para mí, pero qué bien le vendría a Pepe. Pero en cambio hay otros que escuchan hablar de Él. Y cuando escuchan hablar de Él, comienzan a decir, ese es el que me va a sanar. Ese es el que va a solucionar mis problemas. Ese es el que va a salvar quizás mi matrimonio. Ese es el que va a lograr que mi hijo deje las drogas. Ese es el que yo necesito y se llama Cristo Jesús. Hoy quiero invitarte a que le cuentes a Jesús de tu soledad, a que le cuentes a Jesús de tu angustia o amargura, a que le cuentes tus problemas, los que tienes con tus hijos, en tu matrimonio, los que tienes en tu empresa, a que puedas contarle a Él de esa enfermedad que te está acosando. Pero así como Él le cuentes, que también le puedas decir que en este día vos querés tomarte de su mano. Que como esta mujer en esta hora puedas decir, déjame tocarte, Señor. Aunque nadie vea mi milagro, pero yo lo quiero. ¿Cuánto hay ardiendo en tu interior porque un milagro pueda darse en tu vida? Entonces, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y por un momento te imagines en medio de una multitud que está rodeando a Jesús. En medio de un montón de gente que lo apretuja allí, que lo lleva de acá para allá. Y que en medio de esa multitud vos sos el único que tenés la fe como esa mujer para recibir el milagro. Y no sabes nada ni te importa nada, pero ¿sabes qué? Solo sabes, porque lo estás diciendo y lo estás confesando, de que si vos podés llegar a Él, lo podés tocar, podés alcanzarlo, te vas a llevar tu milagro. Y esto que hoy Dios viene a traer a nuestra vida es que en estos tiempos en los que cada vez estamos más cerca de que Cristo venga a buscarnos, hay un montón de gente que todavía no se ha decidido a disfrutar de todo lo maravilloso que el poder de Dios tiene para derramar en sus vidas. Gente que dice creer en Dios, pero creen de sus labios para afuera, porque en su interior no tienen la fe suficiente para arrebatar para su vida un milagro, para arrebatar para su familia un milagro, para arrebatar para sus hijos un milagro. Pero este es el día en el que Dios ha venido a decirnos que su fe, esa porción de fe que fue dada a cada uno de nosotros, puede tomar la dimensión que necesitamos para que detone en nuestra vida el milagro que estamos necesitando. Así que yo quiero invitarte a que podamos orar para terminar.
a que podamos hablar con Dios, a que este quizás sea el día, si vos así lo determinas en tu vida, lo crees en tu corazón y dejas la razón de lado, que te puedas encontrar con ese milagro que vos necesitas. Yo no sé cuál es. Dios sí sabe cuál es. Pero Él necesita que vos lo expreses con tu boca. Él necesita que vos confieses que lo que vos tenés, solamente Él, su poder y su amor, puede dártelo. Él tiene la llave, como te dije antes, de la droguería y del laboratorio más grande del mundo, donde está la respuesta, la solución y el remedio para todos y cada uno de tus problemas. No hay ninguno de los que has escuchado hablar hasta ahora, ni los que van a hablarse de hoy en adelante, que en Dios no tenga solución, que en Dios no tenga respuesta, que en Dios no tengas la cura. Pero para eso es necesario que le creas a Dios y que creas en Dios. Recién dijimos que Jesús nos dijo ahí en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero esa vida abundante va a llegar a vos si crees en Cristo Jesús. Porque Él es el único que nos permite el acceso a Dios. Y es Dios el único que tiene la solución para tus problemas. Así que tenemos que ir a Dios. Sí, Él tiene todo lo que necesitamos, pero solo a través de Cristo Jesús. No te dejes engañar. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros, y ese es Cristo Jesús. Así que en este día, que podamos expresarle cuánto le necesitamos, cuánto le amamos, pero también que nosotros tenemos la certeza en nuestro corazón de que Él puede solucionar nuestros problemas. Porque no vale que lo digas y no lo creas. No sirve, no funciona así. Un fósforo puede prender el fuego más grande que exista, pero si no lo raspas es simplemente un palito que tiene en la punta un color distinto. Vos necesitas llegar al fuego de Dios a través de Cristo Jesús. Y cuando llegues al fuego de Dios, Él va a consumir todos y cada uno de tus problemas. Él va a consumir cualquier enfermedad que vos tengas. Amado Dios y Padre Todopoderoso, Señor, en esta mañana hemos escuchado tu palabra y hemos entendido, Señor, de que es tu deseo y tu voluntad que nosotros podamos disfrutar de la vida como tú la has pensado. Y que también tú deseas, Señor, que entendamos que no existe problema que vos no puedas resolver, que no existe dificultad de la cual vos no nos puedas sacar, que no existe enfermedad que haya llegado a nuestra vida que en vos no tenga la cura. Por eso en esta hora, Señor, venimos delante de ti, primero a reconocer que para llegar a ti debemos aceptar que Cristo Jesús es tu único Hijo, que Él vino a este mundo, caminó como cualquiera de nosotros, pero entregó su vida por amor a mí, que Él padeció en una cruz por todos y cada uno de mis pecados, que Él murió en esa cruz derramando su sangre por mí, pero que al tercer día Él resucitó, que Él no está muerto, porque venció a la muerte para darme la posibilidad de aspirar a tener una eternidad en tu presencia. De que no será la muerte quien me impida llegar a ti, oh Dios.
Por eso es que en este día, Señor, venimos a pedirte que podamos nosotros tener la misma fe de la viuda de Sarepta, la misma fe de esa mujer que sufrió del flujo de sangre, la misma fe de Bartimeo para ir a buscar su sanidad, la misma fe de los 2 ciegos de Jericó que clamaron a Cristo Jesús por su vista, la de los amigos que llevaban al paralítico y que no se frenaron porque había mucha gente que le impedía llegar a Jesús, sino que hicieron lo necesario porque sabían que cuando se encontraran con Él, su amigo se iba a sanar. La misma fe de ese centurión en Capernaum, que fue a pedir a Jesús por su siervo, y que su fe, según Jesús, fue la más grande que él había visto, porque le dijo, no es necesario que vayas, solamente di la palabra, y sé que mi siervo se sanará. La misma fe de esa mujer cananea que se presentó a Jesús pidiendo por la salud de su hija, o la de Jairo, que fue a buscar a Jesús cuando le decían que su hija había muerto. Señor, son todos ejemplos en tu palabra que me hablan de que en ninguno de esos casos la fe quedó sin recibir su milagro. Padre, yo en esta hora busco de ti porque necesito ese milagro en mi vida. Quizás ese milagro sea resolver mi relación con mis hijos. Quizás sea restaurar mi matrimonio, quizás sea resolver los problemas económicos de mi negocio, quizás sea esta enfermedad que me está destruyendo. Pero yo sé, Señor, de que en todos y en cada una de esas situaciones tú tienes el poder y la determinación para bendecirme, y sé que ninguno de ellos es más grande que vos y que el amor que vos tenés para conmigo. Por eso en esta hora, Señor, yo quiero llegarme a ti. Quiero, tomado de la mano de Cristo Jesús, buscar tu presencia, llegar a ti, Señor, y traerme lo que yo necesito. Yo sé que los tiempos son tuyos, Señor, pero en este día yo confieso con mi boca que no habrá problema que tomado de tu mano yo no pueda superar. Que no habrá dificultad que no pueda quedar atrás si yo sigo aferrado a ti. Y que esta enfermedad que yo tengo, se llame como se llame, dejará de estar en mi vida. Porque tu poder, así como sanó a cada uno de estos que nombramos, yo sé que a mí me vas a dar tu sanidad. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y que ojalá que cada uno de nosotros podamos hacer crecer nuestra fe en la dimensión suficiente y necesaria para testificar que tu poder y tu amor por mí me dio aquello que venía a buscar. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y el débil, que los cuerpos postrados ahora serán levantados. Óigame aquel que no tiene fuerzas para seguir. Tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien, tu problema tan solo